Hola amigos, amigas, gente linda y hermosa que nos sigue a través de nuestro canal en YouTube y las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente en este día. Que la paz, la bendición y el amor del Altísimo te alcancen y que hoy podamos estar compartiendo un breve estudio y quiero poner luz de Dios en un tema muy controversial. Hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, ya que estuve bichando a través de las redes casos que han sucedido de que de repente ha venido un ministro o un apóstol a algún lugar a compartir palabra de Dios, a estar orando por milagros, por sanidades, y que luego de culminado el evento de repente se suscite que grupos extremistas revolucionarios que de repente no comparten la doctrina de que existen los apóstoles hoy se han levantado y han dicho que Pablo es el último de los apóstoles. Amén. Entonces hoy la pregunta en cuestión o el tema que vamos a estar desarrollando es: ¿realmente fue Pablo el último apóstol o es una mentira? Amén. Entonces lo que vamos a estar compartiendo con Biblia en mano, así que te animo a que vayas corriendo, abras tu mochila, tomes la palabra de Dios, si está en la mesita de luz, si está junto a la computadora, o si lo tienes en una tablet, vamos a la Biblia, hoy vamos a estar compartiendo palabra de Dios. Quiero compartirles en primera de Timoteo, capítulo 3, nos dice así la palabra del Señor. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. La Biblia de Jerusalén 1975 dice: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Amén. La Biblia 1865 Reina Valera dice: palabra verdadera es esta, si alguno apetece obispado, obra excelente desea. Amén. Y cuando hablamos de la palabra obispado, o en este caso la raíz que es episcopo, estamos hablando de algo más que un pastor, sino la palabra diría: el que desea ser pastor o buena cosa desea. Amén. La palabra episcopo se refiere a superintendente, a presbiterio, a pastor supervisor o pastor presidente de otros pastores. Y si vamos a la raíz de esa palabra latina episcopus, se transcribe como fundador de la iglesia. Amén. El fundador de la iglesia o el fundamento de la iglesia es la palabra episcopus. Amén. ¿Y cuál es el fundamento que nosotros tenemos? Si no es, como lo dice la palabra, el fundamento en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20, que dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces esa raíz edificadora, amén, de plantar una obra, de parir una obra, de fundarla, es el episcopus, es el obispado, amén. Es ese pastor presidente, es un pastor, ¿entendés?, que está por encima de otros pastores, que supervisa a otros pastores, que supervisa a otros ministros. Eso es el verdadero apostolado. Amén. Entonces, si entramos aquí en los dilemas, en las preguntas, en las interrogantes, si existe o no existe el apostolado en la actualidad, hoy quiero enumerarte, quiero hacer una línea de tiempo, construir una línea de tiempo y quiero estudiar contigo la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a descubrir cosas tremendas. Cómo el apostolado se debe defender, se debe promulgar, se debe difundir, ¿verdad? Porque hay ciertas corrientes extremistas que están poniéndose a esta gran verdad bíblica, amén, que es la extensión del reino de los cielos, que es predicar de Jesús, que es predicar de Cristo. Entonces, como en el mundo afuera la gente se encuentra dividida, con opiniones entrecruzadas, con críticas, con chumeríos, con burlas, con injurias, tristemente de este lado, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Cristo, está sucediendo exactamente lo mismo. Encontramos a hijos del mismo Dios con opiniones desencontradas, con tremendas diferencias, no solamente de doctrina,
de pensamientos desencontrados de distintas maneras, y hay una gran verdad. Yo no estoy aquí para discutir doctrina contigo, yo estoy aquí para hablarte de Jesús. Podrán todas las doctrinas chocarse, diferirse, opinar distinto y diferente, pero que Jesucristo fue a la cruz y derramó toda su sangre para el perdón de los pecados, ahí, estimado hermano, hermana, ahí no tenemos que encontrar, ahí no tenemos que unir. Amén. Entonces la interrogante es, ¿fue Pablo el último de los apóstoles, como algunos dicen? ¿O realmente eso es una farsa? Y si es una farsa, tiene que caer. Amén. Si es una mentira, si es un complot, si es una herejía, lo que están diciendo es que Pablo fue el último de los apóstoles, tiene que caer por tierra. No podemos permitir que estén mintiendo, ¿verdad? Por eso la palabra, tenemos que conocer la verdad. Cuando conocemos la verdad somos libres. ¿Libres de qué? De la mentira. Libres del error. Libres de la manipulación. Amén. Entonces, como te dije, hoy vamos a leer mucha Biblia. Vamos a Hechos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2, perdón, en el capítulo 13 de Hechos. Vamos a hacer una línea de tiempo. En el capítulo 1 y 2 vamos a encontrar que en la iglesia, que en la congregación que se encontraba en Antioquía, existían profetas y maestros. Y dentro de ese grupo aparece el apóstol Pablo y otros 4 ministros a los cuales el Espíritu Santo manda apartar de esos 5 a 2. Y ellos son Pablo y Bernabé, para que fueran apartados para una tarea específica. Si seguimos esta línea de tiempos, vamos a encontrar en Hechos 14:14, y a mí la Biblia llama apóstoles a Pablo y a Bernabé. Amén. Destruyendo con esto el mito de que Pablo era el último de los apóstoles, o que Pablo era el apóstol después de los 12 del Cordero. Amén. Porque aquí sí o sí tienen que aceptar que aparte de Pablo, Bernabé era apóstol, porque la misma escritura lo declara, la misma Biblia nos lo enseña, que aparte de Pablo, Bernabé, dice los apóstoles Bernabé y Pablo. Amén. También por el afán de defender tanto esta doctrina de que Pablo era el último de los apóstoles, podrían decir que como Bernabé está delante de Pablo, ¿verdad? Y Pablo aparece después, Pablo sí o sí era el último de los apóstoles. ¿Amén? Pero si seguimos en esta línea de tiempo, vamos a Hechos 16. Vamos a dar vuelta un par de hojitas. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que Pablo llega a Derbe y llega a Listra, y aquí encuentra a un joven Timoteo. Amén. Era un joven de buen testimonio, era griego judío, y el apóstol Pablo decide una cosa: llevárselo con él. Amén. Como su discípulo. El apóstol Pablo se lo lleva con él para él ser su mentor, para discipularlo. Amén. Y para engendrarlo como hijo espiritual y equiparlo para la obra del ministerio. Es obvio que en el capítulo 16 encontramos a un Timoteo empezando su carrera ministerial, mientras que Pablo, el apóstol Pablo, ya es reconocido como autoridad jerárquica en la Biblia como apóstol. Amén. Pero si seguimos en la línea del tiempo, a finales del año 51, según cálculos históricos y los eruditos, se escribe la primera carta a los tesalonicenses. Amén. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Que por lo general decimos la carta del apóstol Pablo, la epístola que el apóstol le escribió a los tesalonicenses. Pero la verdad es otra, que tanto en el primer capítulo, tanto en primera de Tesalonicenses como en segunda de Tesalonicenses, vamos a encontrar una gran verdad. No fue solo Pablo que escribió estas epístolas. Vamos a encontrar que dice así: nos va a revelar quiénes son los autores, amén, de esta epístola. Capítulo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia, paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién escribió la carta de los tesalonicenses? Esa es la pregunta.
¿Querés la respuesta? La respuesta es Pablo, Silvano y Timoteo. Si leemos bajo esta perspectiva de que Pablo, Silvano y Timoteo escribieron las epístolas, nos vamos a dar cuenta que sí, que Pablo es la cabeza ministerial apostólica, pero que él en ningún momento habla en primera persona, sino que en todo tiempo él habla acerca de nosotros, sufrimos, oren por nosotros, etc. ¿Y quiénes son estos nosotros? Cuando dice oren por nosotros, sufrimos, está hablando acerca de Pablo, Silvano y Timoteo. Amén. Pero lo más interesante lo vamos a encontrar en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 6. Y quiero que prestes atención a lo que dice la palabra. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Amén. No dice yo soy el apóstol de Cristo o como yo soy el apóstol de Cristo, sino que Pablo dice no queremos serle carga a ustedes como apóstoles de Cristo. Amén. No está hablando en sentido unitario, sino que realmente Pablo lo que está diciendo, Pablo, Silvano y Timoteo, como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, pero no quisimos. Amén. Vaya pues, ahora Pablo, que supuestamente era el último de los apóstoles, está reconociendo que después de él se encuentra Silvano y Timoteo como apóstoles de Cristo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿fue Pablo el último de los apóstoles? ¡No! 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 Donde se levante uno y le diga que Pablo fue el último de los apóstoles, díganle que no mienta y díganle que comience a leer Hechos 14, que comience a leer Tesalonicenses y que se arrepienta delante de ellos por estar diciendo algo que no es. Amén. Obviamente es más que obvio que Pablo no fue el último de los apóstoles. Amén. Entonces, ¿de dónde sacan o de dónde se agarran para decir que Pablo fue el último de los apóstoles? Bueno, lo sacan de 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, donde dice el texto, y al último de todos como a uno, nacido fuera de tiempo o como un abortivo, se me apareció también a mí. Pero ¿qué sucede? Están sacando de contexto este versículo por tal de avalar por la fuerza su propia opinión y objetar o discutir que los apóstoles no existen o que no tienen vigencia en la actualidad. Amén. Si nos damos cuenta, en ese capítulo el apóstol Pablo lo que está diciendo es que en determinado tiempo se le ha aparecido el Señor a tantas personas, lo han podido ver o lo han podido tocar, ¿verdad? Y en ese periodo de tiempo, al último que se le había aparecido hasta el momento escrito fue a él. Amén. ¿Y por qué te digo que está hablando acerca de eso? Y no está hablando acerca de quiénes eran los apóstoles, si eran los últimos, los primeros, porque si no, cuando habla acerca de que son 500, amén, cuando habla tendríamos que decir que no serían 500 personas que se le apareció Cristo, sino tendríamos que estar diciendo que son 500 apóstoles que hubieron antes que Pablo. Estamos hablando de que se le apareció en el sentido de decir ¿verdad? De poder verlo. No está hablando ahí de que él fue el último de los apóstoles, porque si no tendríamos que decir que esos 500 que se le aparecieron, que Jesús se le apareció, también eran apóstoles. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios mismo ha constituido este orden jerárquico, estos ministerios de los cuales Pablo formaba parte. Amén. Pero Pablo no era la totalidad. Hay un listado de apóstoles según la Biblia y hoy, vamos a estar nombrándolos. Si vamos a Mateo, el capítulo 10, versículo del 2 al 4,
tenemos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo. Amén. Tenemos a Simón, llamado Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Amén. Luego vamos a tener el número 13. ¿Cuál es el apóstol número 13? En Hechos, capítulo 1, versículo 26. La palabra del Señor, ¿qué nos dice? A ver, vamos. Hechos 1, 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Amén. Aquí está el número 13. Amén. Hechos 14, 14. Vamos a encontrar el apóstol número 14 y apóstol número 15. ¿Quiénes son? Pablo y Bernabé. Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Amén. Vamos al apóstol número 16. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Amén. Jesús no solamente es el buen pastor. Jesús, aparte de pastor, Jesús es el apóstol. Amén. Lo dice la palabra, lo declara la palabra. Amén. Seguimos. Vamos al apóstol número 17 y número 18. Les estuve haciendo mención en Primera Tesalonicenses, capítulo 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros y paz. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Amén. Está hablando acerca de la autoridad apostólica y habla de como apóstoles. Amén. Lo dice Pablo, como apóstoles. Y amén. ¿Quiénes son los que habían escrito la carta? Pablo, Silvano y Timoteo. Así que reconocemos que Silvano y Timoteo, después de Pablo, eran apóstoles. Amén. Seguimos con el número 19. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Y no es ninguno de los ya mencionados en Mateo, capítulo 10, puesto que en ese momento los hermanos de nuestro Señor Jesucristo no creían en él. Amén. Así que aquí tenemos el apóstol número 19. Vamos al apóstol número 20. Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Dice así: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Amén. Encontramos a Epafrodito, apóstol, luego de Pablo. Amén. Vamos al apóstol número 21. La mayoría de las Biblias ponen la epístola del apóstol San Judas. Aleluya. Amén. Así que históricamente sí fue reconocido como otro apóstol, aunque no hay un texto bíblico que lo diga. Los que compilaron el Nuevo Testamento llegaron a la conclusión de que sí, el hermano del Señor Jesús, llamado Judas, si escribió una epístola, él también tenía que haber sido un apóstol. Amén. Judas, capítulo 1, versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre y guardados para Jesucristo. Obviamente es un tema muy importante que hay que hablarlo. Hay personas que con mucha soberbia han promulgado que el apostolado ha caducado, que el apostolado ha terminado, que el apostolado no tiene vigencia, y realmente muchas veces por ignorancia se está generando un gran daño, ¿verdad? Espero que este material te sea de bendición, te sea de edificación, que lo puedas estar compartiendo en tus redes sociales, con tus amigos, con tus hermanos de la fe, que la palabra de Dios corra, ¿verdad? Y guárdate de omitir
estas grandes verdades bíblicas. Espero que muy pronto nos estamos viendo. Que Dios te bendiga ricamente. Chao, chao.